Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Del Hecho al Dicho a través de LR+. Mi nombre es Jaime Chincha y estamos ya en todas las plataformas y las redes de la República, en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Desde ya esperamos, por cierto, sus comentarios son bienvenidos en nuestras redes, en el canal de la transmisión en vivo de YouTube. Pueden participar con sus opiniones, ya les dije, comentarios, etcétera. Y también, por cierto, con la pregunta que de pronto el tema ha levantado literalmente olas. ¿Crees que el Tratado de Altamar atenta contra la soberanía nacional? Eso dicen los gremios. Pero del otro lado, cuando uno lee, pues no, es fuera de la soberanía, pero se habla de soberanía. Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando. Desde ya les lanzamos la pregunta para que ustedes vayan tomando posición si la tienen. Y si no, esperen. Esperen a que junto a Javier González Olechea, que ha sido canciller, en vivo aquí presencialmente, vamos a, junto a él y gracias a él, explicar de qué va esto. ¿Ya? Pero, ¿dónde viene la historia? En el viaje de Dina Boluarte, pues. Ahí viene la historia, en el viaje de Dina Boluarte, ¿ya? Así que vamos a desarrollarlo en unos momentos. Hoy en el programa vamos a conversar y a explicar lo que está sucediendo con Patricia Benavides y la Junta Nacional de Justicia. ¿Va a regresar al Ministerio Público? Lo hablamos en breve. Lo que les decía, la presidenta Dina Boluarte ha firmado un tratado de alta mar y se ha armado literalmente un maretazo. ¿Perjudica o beneficia a nuestros recursos marinos o al Perú? Fíjense cómo firma la señora presidenta el acuerdo. También vamos a hurgar y tratar de encontrar la tesis de María Acuña. No hay por ningún lado. No están las tesis de María Acuña. ¿Es verdad que se las llevaron las aguas del Niño? Vamos a tratar de responder a esa pregunta. Keiko Fujimori lanza su podcast, así es, se llama Confesiones, con K, y va, parece ser, a contar no solamente su biografía política intrincada, político-judicial, sino también va a hablar aparentemente de temas personales. ¿De qué hablará? Vamos a escuchar a Keiko Fujimori en unos instantes. Y continúan los atentados en Colombia. A mí me hace acordar esto a los tiempos de Pablo Escobar. Así se ha vuelto Colombia en estos últimos días después del atentado contra el candidato de derechas Martín Uribe o Miguel Uribe. Vamos a hablar de eso también, por cierto, porque hay bombazos en Cali. En el desarrollo de lo comentado, el menú para el día de hoy, la Junta Nacional de Justicia, buenas tardes Fabián, ¿cómo estás? La Junta Nacional de Justicia ha revocado la destitución de la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pero queda otro caso pendiente, ¿ya? Son dos casos. Ahora les vamos a explicar. Pero son bien escandalosos, ¿eh? Les voy a decir, les voy adelantando, ¿ya? Resulta que la señora Patricia Benavides, primero situemos el caso de Bersabé Revilla, ¿ya? Una fiscal, además, con pergaminos y credenciales, Bersabé Revilla. Cuando Patricia Benavides ingresa al Ministerio Público, como, bueno, ya era fiscal suprema, y tiene a la hermana en el Poder Judicial, Emma Benavides. ¿Ya? Entonces Bersabé Revilla investiga el caso de Emma Benavides. Y Bersabé Revilla encuentra que hay suficientes y poderosos indicios de que la señora Emma Benavides recibió unas coimas del narco, que ustedes se imaginarán que no son poca cosa, desbalance patrimonial de por medio, y los narcos fueron absueltos.
y sus penas fueron prácticamente ínfimas, ¿no? De ahí los narcos se escaparon, tuvieron que ir por Brasil, toda una historia larga y enredada, ¿ya? Pero en ese contexto de cosas y con esos casos sobre la mesa, la Junta Nacional de Justicia anterior, la conformación anterior de la Junta Nacional de Justicia, decidió destituir a Patricia Benavides como fiscal de la Nación, ¿no? Porque evidentemente había tanta y suficiente evidencia para ello, que lo que les estoy resumiendo. O sea, ¿cómo tú eres fiscal ya de la Nación? Tu hermana es investigada, jueza. Se encuentran pruebas, las encuentra Bersabe Revilla. Se encuentran pruebas de que tu hermana ha recibido sobornos del narco. Les redujo la pena, los liberó. Y esa fiscal que encontró esos indicios, esas pruebas, ¿la destituyes después como venganza? ¿Eso es ser fiscal de la Nación? No, eso es abusar el cargo para aprovecharme y encima estar del lado de la corrupción y del narcotráfico. Eso es por la hermana, digo, ¿no? ¿Ya? Y hay otro caso más. Entonces, la remoción, por ejemplo, del fiscal Luis Felipe Zapata, que es otro caso. Pero el de Bersabe Revilla es escandaloso, pues. Es escandaloso. ¿Ya? Pero no puede regresar al Ministerio Público hasta ahora. Hasta ahora. ¿Ya? Entonces la pregunta que nos hacíamos hace un momento, no, de momento no va a regresar. ¿Ya? Hay una destitución vigente. ¿Ya? Pero lo que sí llama la atención es cómo se están limpiando algunos casos, resueltos además por la Junta Nacional de Justicia. Y esta otra junta reabre los casos. Entonces yo, digamos que por sentido común, me documento, me informo, yo sabía que, y por mi trabajo obvio, pero yo sabía que la cosa juzgada era la cosa juzgada, ¿no? Pero bueno, ¿no? Han encontrado un atajo en el reglamento que habla de que pasados 2 años se puede volver a reabrir un expediente. Además se habla de vejámenes, ¿no? O sea, Patricia Benavides se pone en plan de víctima, porque a Bersabe Revilla la embarró diciendo que tenía poca productividad. Y eso resultó siendo falso. Falso. ¿Ya? Así están las cosas en el sistema de justicia. Pero vamos al tema que nos compete y que compete a la pregunta que les estamos haciendo hoy. Que es una pregunta bastante así suelta de huesos, ¿no? A ver, así a flor de piel, con lo que están diciendo los gremios versus lo que a todas luces dice el tratado de alta mar. ¿Ya? Es un tema difícil, es un tema complejo, es un tema que se viene trabajando hace por lo menos más de 20 años. ¿Ya? Entonces ha tenido tiempo suficiente para revisar y todo lo demás. Ahora, han saltado hasta el techo los gremios, pero resulta que los gremios y los que saltan hasta el techo no se habían dado cuenta que en la agenda de Dina Boluarte estaba, entre otros, la firma del acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina, más allá de las jurisdicciones nacionales, o sea, más allá de las 200 millas. Entonces, lo primero, alguien gritó por ahí, nuestra soberanía, las 200 millas. Entonces los gremios han ido corriendo detrás de esa algarada. ¿No? ¿Es o no es? Pues vamos a conversarlo en instantes, a continuación, con el ex canciller Javier González Olechea, que está con nosotros. Venimos.
Las olas están agitadas en estas últimas horas, luego de la firma del así llamado tratado o acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las jurisdicciones nacionales. Es un término muy amplio, al que vamos a resumir diciéndole Tratado de Alta Mar, ¿ya? Digamos, tiene siglas en inglés, que es BBNJ, ¿no? Biodiversity Beyond National Jurisdiction. Ya. Por eso es BBNJ, y ustedes van a ver mucho textos, informaciones, todo lo demás, esas siglas, ¿ya? Pero llamémosle mejor Tratado de Alta Mar, para entendernos clarito. El ex canciller Javier González Olechea con nosotros para ayudarnos a entender lo que está pasando. Javier, ¿cómo le va? Bienvenido. Muchas gracias. Un gusto por días, estar Jaime. aquí a los tiempos que nos volvemos a ver. La pregunta... No porque no haya deseado No, porque así es la vida, así va y viene, ¿no? Son como las olas, y ahora vamos a adentrarnos en las olas. ¿Este tratado afecta a la soberanía nacional, sí o no? Cuando los ciudadanos tenemos que opinar sobre un tratado vinculante, esto quiere decir, no es una declaración que muchas veces no tiene ese carácter de vinculante. Ajá. El carácter vinculante significa que una vez que ha sido ratificado, compromete a todo el Estado, no solamente al Poder Ejecutivo. Y los estados. Y a los estados que lo ratifican. Entonces, primera consideración, cuando uno debe referirse a un tratado internacional vinculante como este, el que ha suscrito la señora Presidente en París, al que ha adherido, para decir exactamente el término, debe hacerlo sin levantar olas. Literalmente hablando. Porque son asuntos que pudieran, y lo pongo en condicional, este y cualquier otro, comprometer algún grado de forma directa o indirecta, mediata o inmediata, la soberanía del país. Entendía la soberanía como la facultad que tiene el Estado a través de los órganos competentes para ejercer su ius imperio, su pleno derecho para disponer sobre todo lo que la Constitución lo faculta. Ya, esa es una definición de soberanía interesante, pero yo hablo de las 200 millas. Correcto. ¿El tratado toca las 200 millas? El tratado es claro cuando establece que rige más allá de las 200 millas. Ya, entonces, en términos soberanos, no se ve afectado el país. En términos soberanos no se vería afectado, y lo pongo condicional. Ya. Porque, y aquí habría que comenzar a desgranar un poquito algunos conceptos del tratado, y hoy he terminado su segunda lectura, y normalmente para dar estas, las de hoy, son opiniones preliminares. Una opinión más acabada, normalmente leo 4 o 5 veces, hago un informe y me quedo tranquilo con el informe. Te agradezco que hayas hecho esa lectura para explicarlo mejor ante el público. Hasta las 4 de la mañana y haciendo algunos apuntes. Ya. Primero te diría que hasta las propias ONGs que esperaban más de este tratado, que como bien has afirmado, es de vieja data, cuya 2004 maduración... se ha empezado. Así es, Claro. Cuya maduración tiene 20 años o más, y que ha pasado altibajos, y que refiere a aspectos técnicos y aspectos jurídicos, no como ha dicho el ministro, con todo respeto, de Medio Ambiente, que es un tratado que solamente habla del medio ambiente. No. O como dicen los gremios, que es un tratado con intereses ideológicos. Tampoco yo suscribiría estrictamente esa afirmación. Sin embargo, algunas propias ONGs que alentaban este tratado hacen críticas al propio tratado, y para ser realmente riguroso, por ejemplo, una de las más activistas, responsable de la política marina, de Build Up the Europe, dice: el Pacto del Océano
al que nos referimos, es una señal positiva que muestra una mayor protección del océano y es una prioridad que requiere mayor coherencia. Pero coherencia significa algo más que alinear estrategias. Ya. O sea, le falta coherencia. Para ellos le falta. Y algo más que alinear estrategias. Estoy citando textualmente. Significa usar el dinero público para financiar lo que realmente beneficia a las personas y asegurar que las leyes se hagan cumplir. Sin financiamiento público dedicado y un compromiso claro para cumplir, para eliminar los subsidios perjudiciales, esta iniciativa corre el riesgo de convertirse en otra promesa bien intencionada perdida en el mar. Si la Unión Europea, ella es europea, bueno, Schengen no, correcto. Claro. Si la Unión Europea se toma en serio la restauración, quiere decir que han dañado, correcto, de los ecosistemas marinos, el apoyo a la pesca sostenible y a la protección de las comunidades costeras debe acompañar sus palabras con fondos. Claro. Porque hay un acápite importante o varias menciones en el tratado sobre el uso de dinero para los fines de la economía. Y ahí eso sale de los estados, pues. De los ahí estados. Está, justamente. Correcto. Ya. Ahora bien, por ejemplo, hay una definición que a mí me llama poderosamente la atención, que no está normalmente en el derecho internacional público y en los tratados. Y es la definición del artículo 1 cuando dice términos empleados, el 11º. Por parte, se entiende a un Estado o a una organización regional de integración económica que sea consentido en obligarse por el presente acuerdo y respecto del cual o de la cual el presente acuerdo está en vigor. Para decirlo claramente, todos los tratados internacionales, de acuerdo al derecho a los tratados, normalmente, esta sería una excepción, pero los estados están facultados para firmarlo, cuando dice los estados parte, y aquí solamente se refiere a parte, las partes. Y entonces abre la posibilidad de, se entiende, a un estado o a una organización regional de integración económica. O sea, por ejemplo, en términos americanos, yo te pregunto, ¿qué opinión tienes tú de la CELAC? Tiene, por decisiones, algunas decisiones tomadas, cierto sesgo, ¿no? En algunos casos. La CELAC está conformada, su origen, y esto hay sesgos y sesgos, ¿no? Los autores de la creación de la CELAC fue crear un organismo americano sin los Estados Unidos. Tenían derecho. Obviamente, tienen todo el derecho, claro. Ahora, yo he asistido el año pasado en tanto canciller a la sesión ordinaria anual de la CELAC. Uno de los temas principales que se tocaban era la democracia y el fortalecimiento de la democracia. Yo tenía enfrente al señor Díaz-Canel, presidente de Cuba. Tenía del otro lado a otro señor enfrente, yo presidía la delegación peruana, de igual condición. Después tuve más allá al señor presidente del Brasil. Nos estamos desviando un poquito del tema. No quememos tiempo. Y concluyo con el señor Maduro a 2 sillas del costado. Hablando Qué buenas juntas. Hablando de democracia, pero el Perú, entonces voy a que cuando dice que CELAC está comprometido. Parte, no solamente el Estado, sino que es parte. Un organismo internacional. Bueno, pero es parte de varios, pues, ¿no? Claro. Entonces, no es que ellos tienen la última palabra. No, pero esto incluye a organismos que pudieran tener un sesgo ideológico, que evidentemente lo tiene la CELAC, u otro sesgo ideológico de cualquier parte del mundo. Es un buen apunte, vamos a escuchar al canciller, porque sí es interesante poder entender la posición, y tú has sido canciller, entonces me gustaría que lo escuchemos y con mucho gusto tengamos tus comentarios. A ver. Hay juristas que han manifestado su preocupación en el sentido de que esta firma del tratado ya mencionado implicaría obviamente convalidar la CONMEMAR y debilitar la tesis de las 200 millas marítimas. O sea, que se pondría en riesgo la soberanía peruana sobre las 200 millas. ¿Qué tiene que responder usted a esto, por favor? Sí, yo niego absoluta y tajantemente ese tipo de afirmaciones irresponsables. Repito y subrayo, irresponsables. Aquí no se está poniendo en juego
la soberanía nacional, el dominio marítimo del Perú, que se extiende soberanía y jurisdicción por 200 millas, está absoluta y totalmente resguardado por una sencilla razón. Este tratado no tiene nada que ver con el tratado de las 200 millas y del cual nosotros no somos parte, que se llama Convención sobre el Derecho del Mar de las Naciones Unidas de 1982. Quien dice lo contrario, miente. Quien dice lo contrario, no conoce. Claro, lamento mucho que haya juristas que digan eso. Bueno, a ver, ¿qué cosa tendrías que decir sobre lo que ha dicho el canciller? Yo querría responder con todo respeto con el texto exacto, que lo tengo aquí. Un segundo, Jaime, que conteste. A ver. No, es que las si cosas, estamos en vivo, a ver. Estamos en vivo, Pero lo hubieras traído, que conteste pues, ¿no? el convenio o el tratado. Que el texto Estamos en vivo y en original, directo. A ver, vamos. A ver. Ahí está en el texto del castellano tratado. son 7 idiomas Ya. en los que ha sido publicado. Ajá. Y obviamente yo Pero no... te vas a tomar bueno, un tiempo entre... No, ¿O lo tienes cargado lo ahí? tengo preparado, sí, claro. Ya. Pero igual, digamos, mientras vas encontrando el texto, sí es importante, digamos, ante el público poder aclarar lo que dice COMEX, lo que dice la Sociedad Nacional de Industrias, lo que dice la Sociedad Nacional de Pesquería, que rechazan de antemano el tratado. O sea, rechazar de antemano el tratado, y quizá no lo han leído con la prolijidad que lo ha leído Javier González Olechea, que lo ha leído 2 veces hasta las 4 de la mañana, pues creo que ha habido, tú me dirás, una anticipación. Se han, creo que, apresurado a emitir un comunicado así, o, como dicen los malpensados, es que en realidad hay un afán de que no exista una regulación sobre la biodiversidad y pescar a rabiar. Esa es la discusión también. Correcto. Yo sí creo que en el caso de los gremios que tú mencionas, y por eso comencé diciendo que cuando se trata de tratados internacionales vinculantes, hay que hacerlo y bajar las olas. El nivel de las olas hay que hacerlo con tranquilidad y sin apuro, porque además hay que recordar que en nuestro ordenamiento constitucional el presidente dirige la política exterior. El canciller la conduce, la coordina y la ejecuta. Claro. Pero después va a tener que presentar, en un tiempo prudente, si lo estiman conveniente, un proyecto de resolución legislativa al Congreso de la República para que lo apruebe. Y una vez que esto lo apruebe... pasa por el Congreso. Correcto. Entonces, no había apuro para que en el día de la firma... ¿Pero por qué la prisa de los gremios? Bueno, ¿Qué dicen tus de eso suspicacias, yo no pues? puedo responder, pero aquí dice claramente... Tú le querías responder al canciller con una parte... es que se refiere, con una en la cita parte exacta. considerandos, Sí. se refiere a la CONVEMAR. Sí, Se exactamente. refiere a la CONVEMAR. Entonces, El canciller lo ha negado. entonces entiendo que sí, por lo que hemos escuchado. Entonces, Ahora, ¿tanto problema por cuidar la biodiversidad marina? Eso es lo que no, también la gente se pregunta. Justamente no hay ningún problema, al contrario, creo que es obligación. Creo que hay que de cuidarla, todos. ¿no? No solamente hay que cuidarla, pero, Preservarla. Pero a veces hay que ver quién la cuida, cómo la cuida y quiénes pueden o están facultados de acuerdo a un tratado internacional a tener más injerencia. Y En el caso del tratado internacional son los países, ¿no? Justamente, aquí vamos a... Y CELAC, que participa, no, pero no. lo que se ha dicho es que En el promueven artículo las cuarto, ONGs. Correcto, en el artículo 4, a la hora de decir excepciones, dice, el presente acuerdo no se aplicará Ya. a los buques de guerra, a las aeronaves militares o a las unidades navales auxiliares, a excepción de, y el presente acuerdo no se aplicará a otros buques o aeronaves que siendo propiedad de una parte De un país. dice, no Ya. dice Estado parte. Ya. Vamos a la definición. ¿CELAC tiene buques o qué? Podría contratar ¿Buques de un guerra organismo tiene? no, pero dice
a buques Ya. o aeronaves. Ya, No dice buques de guerra, antes dice buques Ya. de guerra. ya, Se estén utilizando en ese momento únicamente para servicios gubernamentales. ya. Y también... Es sin una embargo, interpretación la que estás haciendo. No, es textual. Ya, Yo pero- te invito a que tú después claro. revises el artículo 4. Claro, pero Y entonces básicamente dice- la gran mayoría son 83 países los que se han adherido a este tratado. Correcto. Y si uno ve la lista, ve que países muy importantes, Chile. como Estados Unidos, países importantes. No, te digo, el vecino, pues compartimos países- mar. Correcto, países muy importantes como Estados Unidos y otras potencias lo han suscrito. Y para no ideologizar, yo no voy a subrayar en qué momento lo suscribieron, si en la era Trump o antes de la era Trump, claro, porque claro. eso sería ya entrar Son estados. a la ideologización. Pero dice, libertad, seguridad mediante la adopción de medidas apropiadas que no obstaculicen la capacidad operacional de esos buques. Tal. ¿Quién determina esto? No dice quién determina. No dice el tratado quién lo determina. ¿Quién lo determina? Entonces, Son un las buque partes, de guerra, supuestamente. un buque de guerra, Ya, y en los tiempos de la digitalización, donde puede ser un buque de guerra, un submarino, Ya. nadie podría auscultar si ese submarino Ajá. podría hacer un uso indebido, por ejemplo, de los recursos llamados genéticos que están en ultramar Ya. o debajo del mar y submarino. que dicen que deben ser para uso medicinal en beneficio de todos los países del mundo. Ya. Entonces, aquí hay una excepción y después también que llama la atención. cortito, porque tenemos que ir cerrando. Sí, en la última, por ejemplo, para mencionarte, en los comités de acceso, artículo 5. Yo te preguntaría, Jaime, si un periodista, por el hecho de ser mujer o ser hombre, es mejor periodista. No, para nada. Para nada, No, ¿correcto? para Lo nada. que importa son las competencias. Por supuesto, el talento. Ok. El artículo 15 del convenio dice textualmente: Comité de Acceso y Distribución de los Beneficios. Queda establecido un comité de acceso y distribución de los beneficios que servirá, entre otras cosas, como medio para establecer las directrices y compartir los beneficios de conformidad con el artículo 14, ofrecer transparencia y asegurar una distribución justa y equitativa de los beneficios, tanto monetarios como los no monetarios. Y sigue y termino. Sí, El por Comité favor. de Acceso y Distribución de Beneficios estará integrado por 15 miembros. O sea, el número ya sé 15, a dónde vas, a la paridad. Correcto, porque lo dice. ¿Pero por qué te molesta la No, paridad? no. ¿Ah? No, es Por que eso. tú me has dicho, Claro. por eso te he hecho la primera pregunta. Serán propuestos por las partes, Ya. no los estados partes, Ya las partes, y elegidos bueno. por la Ahí conferencia están de las las partes, teniendo en cuenta el equilibrio de género. Ya. Entonces, Uy, la palabra maldita. no es palabra Ay, maldita. Satanás. Tú me has. Género. Yo te he preguntado, Jaime, Género. si hay un periodista que es No, pues, más pero- valioso que tú. Ya, pero por esa es ser otra mujer. discusión, pues ya te fuiste No, a Tangamandapio ya. No Ya. me fui. No, claro, no. pues, No, la idea me era fui. hablar de si esto afectaba al Tamar, si afectaba a la soberanía. ¿Por qué? ¿Por qué? Cuidado. Porque cuando se utiliza Ya. el concepto de altamar, ¿quiénes tienen realmente Esto pues presencia los efectiva? países, el tratado Los justamente. No, pues. ¿quiénes tienen? Los países que tienen grandes flotas. Sí. ¿Correcto? Las Grandes- potencias. Las potencias. Ya. Entonces, a la hora de remover o hacer lo que les convenga dentro del marco del tratado o del Ya. pacto, pudieran generar movimiento. Por ejemplo, en la milla 201, Ya. son 370 kilómetros más o menos lo que son las 200 millas. O sea, a una milla de lo que es el mar de Grau que nosotros consideramos. Ahí el tratado está vigente. Sí. Y lo que pudiera hacer una potencia, China, ponte. nosotros nos hemos quejado muchas veces. China, que correcto. le encanta pudiera afectar, Ya. pudieran condicionar lo que está dentro Ya. en Sí. el ámbito marítimo y Es una intereses discusión larguísima, larguísima. pesqueros. Perfecto, Javier. Por eso, Jaime, creo que estas cosas
hay que mirarlas con tranquilidad. Y con lupa, y con calma. Con lupa, Así los es. textos íntegros. Así es. Y no ser tan tajante. Y por último, Claro, porque los empresarios se adelantaron, pues me parece, ¿no? a mí me parece... Los gremios se han adelantado. Yo no me hubiera pronunciado Claro. de una manera tan pronta, teniendo en cuenta además que esto es un proceso que se inicia Claro. y que va a terminar en el Poder Legislativo Javier, y no tenemos en los que- sets de televisión. Tenemos que terminar. Muchísimas gracias, ha A sido ti. muy interesante, muy ilustrativo poder tenerte y será hasta un nuevo encuentro. Gracias. Javier González Olechea, ex canciller, con nosotros. Pausa y regresamos. En el Perú, la comunidad LGBTIQ+, enfrentan barreras estructurales que limitan su acceso a un trabajo digno. Mientras el 63% de personas del colectivo ha sufrido discriminación o violencia, 4 de cada 10 prefieren ocultar su orientación sexual en el trabajo por miedo a ser despedidas. En lo laboral, la discriminación se manifiesta desde el proceso de selección hasta las brechas salariales. En el 2020, el 37% de encuestados no contrataría a una persona trans, y 1 de cada 3 no lo haría con una persona homosexual. En el 2021, el desempleo fue de 37.8%, llegando a 85% en personas trans. Ante esta situación, el Estado debe implementar políticas afirmativas, la sociedad civil, promover campañas educativas, y las empresas, adoptar políticas de diversidad que reconozcan el valor de equipos inclusivos y representativos. Solo así se garantizará un entorno laboral justo para todos. Bueno, Perú Libre se ha pronunciado a propósito del Tratado de Alta Mar que tantas olas viene trayendo. No paran las olas. Maretazo. Perú Libre o Libre. Dice, ¿no? Se han equivocado, creo, Iris. Mira, han puesto la tilde en la E, Libre. Perú Libre. A ver, en defensa de las 200 millas marítimas, en concordancia con la defensa de la soberanía de las 200 millas marítimas. Oh, ahí está, otra vez. Ya lo ha explicado aquí Javier González Olechea que no. Puede haber una discusión si te vas a la milla 201, por ejemplo, que también lo ha dicho aquí Javier. Pero no. Perú Libre ya se manda de frente y dice, rechaza la firma del Tratado de Alta Mar, hecha por el régimen de Dina Boluarte. Ahora lo tratan de régimen, que tiene una connotación más bien autoritaria, dictatorial, pero bien que votan. Habría que ver quiénes votaron a favor del viaje de Dina Boluarte a Francia sin saber lo que estaban votando. Habría que verlo. Seguimos. Esta firma es un acto de entreguismo. Ahí está otra vez la palabrita. Que busca imponer los objetivos de la nefasta Convención del Mar, CONVEMAR, la cual pretende reducir nuestro dominio soberano de 200 a solo 12 millas marítimas. Eso es mentira. Es mentira. Este tratado permitirá que flotas extranjeras con mayor tecnología depreden nuestra riqueza hidrobiológica al ceder el control de la zona económica exclusiva y al mismo tiempo establece que los recursos del lecho marino son patrimonio de la humanidad, lo que en la práctica significa una renuncia a la soberanía sobre nuestros recursos minerales y petroleros. Dios, este tratado compromete, dice, la seguridad e integridad del territorio nacional. Ya se fueron hasta China. ¿Qué más? Atenta a la seguridad alimentaria, la actividad pesquera y nuestros derechos. Oiga, más atenta a la seguridad alimentaria cuando mochan el sueldo a sus trabajadores, ¿ya? Y los dejan sin presupuesto para el menú. ¿Ya? Eso afecta más la seguridad alimentaria que el mamarracho que están diciendo en este comunicado de Perú Libre. Porque ahora se llaman así, Perú Libre. ¿No? Bueno, se han pronunciado, pues. Pero para que se den cuenta lo que aquí todos los días del Señor bendito decimos, que cuando la presidenta se va de viaje, lo hace porque quiere irse de viaje. Miren esa, a ver, congélame por favor esa cara. ¿Ustedes ven a alguien, digamos, convencido realmente de lo que está haciendo? Yo veo una mirada extraviada.
Además de, bueno, la señora presidenta es conocida ya, ¿no? Como retoquitos. Pero tiene una mirada extraviada. O sea, yo la veo y digo, no sé, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿Quién soy yo? Pero ella ha firmado el tratado. Y como decíamos, estaba en la agenda, no se pasen. Pero Ojo Público, que es un portal de investigación periodística muy riguroso, estuvo en Francia y llegó hasta metros de la presidenta Boluarte. Y esto pasó. ¿Qué tal? Mucho gusto de Ojo Público. ¿Le puedo hacer unas preguntas, por favor? Porque... Bueno, está un ratito, sí. Sí, quiero hacer una... Tiene que Sí, pedir estoy pidiendo el permiso. Sí, pero tiene que ser. Acá estoy. Presidenta, es sobre la conferencia, para eso ha venido. Yo tengo tu nombre, pero puedo pasar. Sí, dígame. Yo soy el canciller, ¿qué cosa quiere? Yo la ayudo. ¿Cómo se llama esta periodista que ha conseguido romper, así arañando, ¿no?, un récord de 230 días de la presidenta sin interactuar con una periodista o un periodista? Rompió el récord esta periodista. Claro, no obtuvo respuesta. Lo primero que le preguntó es, ¿estás grabando? Qué poca talla de estadística. De estadista, perdón, me equivoqué. Qué poca talla de estadista tiene usted, señora Boluarte, realmente. ¿Qué le costaba dialogar 3, 4 minutos si es que sabe del tema, ¿no? Si es que sabe del tema. A nosotros que estamos aquí con nuestra computadora, nuestras fuentes, nos toma tiempo enterarnos de esto. Yo no sé si ella, miren, cuando firma, yo no sé si está firmando, no sé, un autógrafo, está posando para la foto. ¿Habrá leído el tratado? Así como nuestro invitado Javier González Orechea lo ha leído 2 veces en la madrugada. ¿Lo habrá leído realmente? Yo no lo creo. Discúlpeme, pero no. Hasta aquí el tema del Tratado de Alta Mar. Participen en la encuesta, ya saben, estamos preguntándoles si creen que el Tratado de Alta Mar atenta contra la soberanía nacional. Ya hemos entregado suficiente información y creo que ya a estas alturas ustedes tienen más o menos una opinión formada entre lo que dicen los gremios, entre lo que dice nuestro invitado Javier González Orechea, entre lo que dice el propio tratado. ¿Ya? Así que cambiemos ahora de tema. Porque resulta que el fin de semana se descubrió que no hay tesis de la señora María Acuña. Las tesis de la señora María Acuña. ¿Ya? No se sabe dónde está. Esto lo publicó Latina, ¿no? Sí. Primera cosa, no está registrada en SUNEDO. ¿Ya? Es la hermanísima de César Acuña, ¿no? Ella es María Grimanesa Acuña, tiene 62 años y ella no es cualquier congresista que así nomás vota, no, o integrante de alguna comisión, como correspondería. Tiene un grado mayor, una instancia mayor, una responsabilidad mayor. Es presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y de acuerdo a lo que ella había declarado, tenía pues sendos grados académicos en Lavallejo. Pero ella debía sustentar sus tesis originales, no cualquier cosa, que además es un requisito para el doctorado, porque ella tiene 2 tesis, maestría y doctorado.
2 tesis, una maestría, un doctorado. ¿Ya? Hasta ahí estamos. Bueno, pero cuando aparece esta noticia, los títulos de las investigaciones datan del 2015, son temas de gestión pública y educación en la región Lambayeque. Pero nadie sabe quién ha otorgado el título, quién lo ha dado, ni la propia autora lo sabe. No sabe nadie. No es como la canción ¿Qué sabe nadie? No sabe nadie. Ni copias. ¿Ya? Hasta ahí, situados. La unidad de investigación de Punto Final solicitó por vías oficiales las tesis en la sede de Chiclayo, en Lavallejo. ¿Ya? Se ha negado la entrega en 2 ocasiones, o hasta en 2 ocasiones. Pero ahí intervino el Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Ministerio de Justicia. Entonces lo obligaron a responder formalmente. Tenías que responder formalmente. César Acuña ha dado explicaciones. Explicaciones es un término muy cordial, muy amable, ¿ya? Porque cualquier cosa es lo que ha dicho. Pero claro, de los mismos productores de no es plagio, es copia, llega esto. Hubo bastantes lluvias y uno de los afectados fue la universidad. Entonces se supone, pienso yo, que de repente por ahí algunos documentos de la universidad se extraviaron, o pienso yo que de repente por ahí algunos documentos de la universidad se extraviaron. Mira, Iris, te estoy pasando esta noticia justamente publicada en La República el día de hoy, ¿ya? Porque viene completamente en contexto de lo que acaba de decir. O sea, realmente nos quieren ver o nos creen imbéciles, ¿no? Creen realmente que somos idiotas. Ah, se lo llevó el Huayco. No, se las llevó el Huayco. Uy, ¿no? Pero resulta que el Centro de Emergencia Regional, Centro de Operaciones de Emergencia Regional, COER, de Lambayeque, según La República, no recibió reportes de la Universidad Vallejo sobre daños por lluvias en el 2017 que habrían afectado las tesis de la congresista María Acuña. ¿Se dan cuenta? La mentira tiene patas cortas. Eso decía siempre mi abuela con mucha sabiduría. Repito, el COER no recibió reportes de la Universidad Vallejo sobre daños por lluvias en el 2017 que habrían afectado las tesis de la congresista María Acuña. Entonces, ¿se la llevó el Huayco? ¿O es que nunca se hizo? ¿O es que fue trampa? Que es lo que todos nos imaginamos, ¿no? Y claro, la Universidad Vallejo lo que le dijo a Punto Final es que las tesis estaban resguardadas en el almacén de logística del campus Chiclayo, pero en pleno siglo XXI no se hacen copias digitales. ¿O es que a la vieja usanza del siglo XX hay que mantenerlas? Sí, claro, se deja en papel, por supuesto, porque se presentan además en papel. Pero no hay un respaldo digital. Iris, tú que has hecho tu tesis recién, te has graduado recién, ¿cómo es la nuez? Está publicada digital, ¿no? Ya pues. Y estamos hablando de una tesis del 2017, no de 1917, ¿no? Entonces, suficiente digitalización debería
Debería existir, por ahí leí un comentario que me ha hecho reír. No se perdieron, se extraviaron. Claro. No se perdieron. O sea, no nos crean imbéciles, pues. O sea, déjense de cosas, ya. Digan la verdad. No hice la tesis. Soy una floja, una zángana. Mi hermano es el dueño de la universidad, hace y deshace. Y bueno, pues ya. Pero digan la verdad, la que sea. Se me ocurre una. Pero además, la respuesta por escrito es real maravillosa. Resultaron estos archivos gravemente afectados por las intensas lluvias provocadas por el fenómeno del Niño en 2017. Ya les acabo de decir que el COER no recibió reportes de la Universidad César Vallejo sobre daños por lluvias en 2017 que habrían afectado las tesis de la congresista María Acuña. Y no lo dice cualquiera en el COER, lo dice la presidenta del COER Lambayeque, Cristina Guamanchumo, que explica además que la zona más perjudicada por el Niño costero en Pimentel fue a varios kilómetros de la Universidad César Vallejo. Entonces, nuevamente, ¿nos quieren ver la cara? Digan la verdad. Digan la verdad. No la van a decir, obviamente, ¿no? Pero bueno, quien se ha lanzado al mundo del streaming, al mundo de la media, al mundo audiovisual. Por cierto, el hermano lo hizo primero, ¿no? Que tiene un podcast, Kenji me refiero, ¿no? Estamos hablando de Keiko Fujimori, pero Kenji se lanzó antes con un Tampoco tan podcast, algo así. Muy inocente siempre Kenji. O me refiero muy gracioso, ¿no? Pero la señora Keiko Fujimori ha decidido, claro, ese es tan podcast, o tampoco tan podcast, que le va muy bien por lo que sé. Me refiero a vistas, ¿no? Tiene 150.000 suscriptores, ya lleva 228 videos. El video de Loco Vargas tiene 700.000 vistas. Sí, no, está muy bien. ¿Superará Keiko Fujimori a su hermano? Otra vez la mecha. Pero vamos a ver el lanzamiento de Confesiones, así con K, de la señora Fujimori. Hola a todos. Quiero hacer un anuncio sobre una decisión que he tomado. Hace poco cumplí 50 años y nunca antes me había sentido tan bien. Tengo 2 hijas maravillosas, estoy soltera otra vez y las cosas están fluyendo. Estoy en una etapa de mi vida diferente, más clara, más libre, con ganas de compartir cosas y desbloquear experiencias que antes no había hecho. Durante años dejé que hablaran muchas cosas de mí, que se inventaran, que interpretaran, que digan de todo. Pensaba que no valía la pena responder, que con el tiempo las cosas se aclararían. Por eso que este silencio se acabó. Lo que aprendí es simple. Si tú no cuentas tu historia, alguien más la contará por ti y probablemente no tenga nada que ver con la verdad. Por eso decidí crear este espacio para contar, para compartir, para decir mi verdad. Porque esta es mi historia. Ya ha llegado el momento que se escuche también mi versión y se analice las cosas con objetividad. Así que, de ahora en adelante, abro mi corazón para todos ustedes. Veremos a ver qué nos dice, ¿no? Confesiones yo entiendo como contar la trastienda de sus actividades políticas, sus reuniones políticas. Confesiones se entiende por su etimología y por sobre todo sus diferentes acepciones, como revelar algo que está oculto, ¿no? Yo confieso. O la otra acepción es la acepción del yo pecador, ¿no? Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa.
Esas son las acepciones de la confesión. La otra es confesar respecto a un tercero. Yo confieso que este me mandó matar a Uribe en Colombia, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el muchacho este que ha cometido la barbaridad que azota a Colombia, y Colombia está terrible? Pero bueno, ya hablaremos de Colombia mañana, se nos ha ido el tiempo rápido, pero confesiones por... No sé por qué esto me huele a Carlos Raffo. Ahorita se me acaba así, acabo de verlo así atrás de la cámara, Carlos Raffo. Así que, de acuerdo o en base a las acepciones que les acabamos de reseñar modestamente, tendrá también que confesar algo respecto a el caso Cócteles, por ejemplo. Podría ser, pero no creo que va a pasar. Así que ahí está, confesiones. Noticia de último momento, en estos instantes se ha conocido, hace minutos nada más, de la aprobación del proyecto de amnistía para militares y policías. Repetimos, se acaba de dar a conocer que en el Congreso acaban de aprobar el dictamen que otorga amnistía a integrantes de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú que lucharon contra el terrorismo y que en muchos casos tienen víctimas o cargaron con víctimas inocentes que esperan justicia hasta este momento, y que con esta ley simplemente se pasa todo al olvido, ni siquiera al archivo, porque hay una diferencia, ¿no?, que siempre se ha puesto en discusión. El indulto, ¿qué cosa es el indulto? El perdón, ¿no? Se perdona un delito, una condena, para ser más específico, pero la condena se queda en el legajo del indultado, pero la amnistía no. La amnistía es olvido. La amnistía simplemente borra de la historia cualquier, y como en este caso ocurrió, sucedieron varias, cientos de violaciones a los derechos humanos, se cargaron con víctimas inocentes. ¿Qué cosa fue Barrios Altos? ¿Qué cosa fue La Cantuta? Por el amor de Dios. Mil veces lo hemos dicho. La Comisión de la Verdad dice que el mayor responsable de las muertes en la guerra interna fue Sendero, después el MRTA, pero claro que hubo militares que cometieron abusos. Si no, miren La Boca del Lobo, por favor, siempre lo recomiendo, pero esto es una barbaridad. Mañana vamos a hablar de este tema, sin lugar a dudas. La encuesta de hoy, ¿qué nos dicen? ¿Qué dice nuestro público? ¿Se creyó el cuento de los empresarios? Además que los empresarios les han llenado el cuento otras personas, ¿no? Ese es el problema, y han reaccionado en caliente. Si creen que el Tratado de Alta Mar atenta contra la soberanía nacional, fíjense, nuestro público ha respondido en caliente. ¿Estamos seguros de eso, no? Para dar el resultado. Perfecto. Sí creen que atenta contra la soberanía nacional el 68%. No el 32%. Se abre la discusión. Gracias, como siempre, por participar en la encuesta de hoy. Comentarios para cerrar. Roxana Hernández dice: Jaime, lamentablemente por la corrupción e ignorancia de ella, del Ejecutivo y Legislativo, hacen lo que hacen. Vergüenza nacional. Siguiente comentario, el de Carla Seider: porque los peruanos de una vez la sacan del palacio, que lo impide. ¿Acaso no tienen la razón de vacarla por corrupto? En cualquier país del mundo hace rato despido, ido. Saludos desde Múnich. Bastante enredado, pero gracias igual, Carla, por tu comentario. Creo que se entendió. Fabián Duque dice: Jaime, ¿qué piensas de la gestión del alcalde de Miraflores? Es terrible. Yo vivo en Miraflores y Miraflores parece un escenario de la posguerra. ¿Irás el sábado al plantón? Déjame pensarlo, pero
Si tú me preguntas en caliente, te diría que sí. Rubén Fernández, ¿de qué vale la pena que la señora Keiko pierda en las urnas cuando luego gobierna bajo la sombra? Esto ya está pasando hace 15 años y no hay nada que podamos hacer. Gracias por sus comentarios, el tiempo se nos pasó volando. Compartan este programa, denle like al contenido, nos ayuda muchísimo. Si no se han suscrito a los canales de la República, háganlo al canal de la República y también suscríbanse al canal de Del Hecho al Dicho, que está en YouTube. Lo puedo poner si quieren, lo hemos lanzado, estrenado esta semana. ¿Lo tenemos? No lo tenemos. Bueno, no me hubieras dicho entonces que lo anuncio, pero igual, lo dejamos ahí. Ustedes van al buscador de YouTube, ponen @Del Hecho al Dicho LR y ahí van a acceder a entrevistas, fragmentos del programa y todo lo demás, ¿sí? Que tengan un lindo día, nos vemos mañana. Chao, chao.